derechos en pugna. Conduce Gerardo Laveaga. ¿Hacia dónde va la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Tiene México la Suprema Corte de Justicia que necesita? En opinión de algunos observadores, nuestra Suprema Corte funciona como tribunal de tercera instancia en lugar de fungir como un auténtico tribunal constitucional. ¿Tienen razón quienes lo afirman? ¿Qué podemos hacer para que nuestro máximo tribunal no se limite a resolver los casos que se le plantean, sino que con sus sentencias establezca alineamientos que sean norma de conducta para todos los tribunales del país? Buenas noches. En esta ocasión hablaremos del máximo tribunal del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para hablar del tema no invité a un ministro, ni a un magistrado, ni a un juez. Invité a una de las mujeres más inteligentes del ámbito jurídico de este país, editorialista de Reforma, conductora de un programa muy importante en alguna televisora nacional y autora de una gran cantidad de artículos y de una gran cantidad de conferencias que lo mismo entusiasman que molestan al Poder Judicial. Ana Laura Magaloni, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí. Al contrario, un placer estar contigo. Y déjame que empiece con una pregunta directa. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, el blanco y el negro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México? Tú que la has estudiado con tanta minuciosidad y que todas las semanas nos sorprendes con un nuevo análisis. Pues mira, yo tengo la impresión que después de la reforma de 94 a la fecha ya podemos hacer un balance mucho más claro de para qué ha servido y para qué no ha servido el tribunal, ¿no? Y creo que si vamos claramente, este no fue un tribunal diseñado para la transición. Y déjame ponerte un ejemplo. Cuando España aprueba su constitución, la constitución de 1978, en ese momento se crea el tribunal con un orden democrático, con una constitución nueva que había que darle sentido a las fuerzas políticas, a la sociedad, los derechos fundamentales. Entonces nace un tribunal con un espíritu de innovación, de cambio, de cambiar la retórica jurídica, de dejar el antiguo régimen, etc. Nuestra Corte no nace bajo ese paradigma, nuestra Corte nace en 94 en las postrimerías de un régimen autoritario y no con la idea de empezar un nuevo comienzo, sino una idea de se necesitan algunas cosas nuevas, pero no se necesita una ruptura abrupta con el pasado. Y creo que esa tensión entre continuidad y cambio ha sido uno de los claros oscuros de nuestra Corte. No hemos podido tener el privilegio de gozar del tipo de sentencias que tienen los colombianos o que tuvieron los españoles en los primeros 10 años. Perdona, ¿cuáles son ese tipo de sentencias, Ana Laura? Son sentencias que en México han tomado mucho más tiempo, pero tienen una retórica mucho más simple, mucho más accesible para el ciudadano, mucho más axiológica. Muy rápido los ciudadanos se enteran cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan. Ese tipo de cosas a nosotros nos ha costado mucho más trabajo. ¿Sientes que nuestra Corte está muy alejada del hombre de la calle? Siento que nuestra Corte, la agenda ciudadana, la ha ido incorporando muy paulatinamente y que lo que definió a los tribunales constitucionales, tanto el español como el colombiano, por ejemplo, de los de borrón y cuenta nueva, el alemán en su momento, el italiano, fue muy rápidamente entrar al tema de derechos fundamentales y darle sentido a la democracia de los ciudadanos. Y yo creo que la Corte Mexicana ha ido paulatinamente y eso tiene que ver con la segunda claro oscuro, el diseño. Nosotros no diseñamos una Corte para que los ciudadanos entraran por la puerta grande. Las posibilidades de acceso al ciudadano a la Suprema Corte todavía son muy rebuscadas, son chiquitas, solo amparo contra leyes, que sean federales porque si son locales ya la pasamos al tribunal colegiado. O sea, tenemos espacios reducidos los ciudadanos. Las puertas grandes de entrada, las puertas rápidas y fáciles siguen siendo para los actores políticos. El año pasado la Suprema Corte norteamericana analizó 91 casos. 91 casos que tuvieron impacto en la vida de todos los ciudadanos norteamericanos. En ese mismo periodo, la Suprema Corte mexicana analizó más de 5,000 casos que casi no impactaron a nadie, que fueron revisiones, que fueron amparos, asuntos fiscales, corregir, decir a qué tribunal le tocaba a uno cuando había dos tribunales que no querían llevar el asunto, iban a la Corte, decían que le toca al tribunal local o le toca al tribunal federal, y se le fue la vida a la Corte en 5,000 asuntos que, repito, no tuvieron mayor impacto. ¿En qué estamos fallando con esto? Mira, sí quiero decirte que la agenda de la Corte norteamericana es una mala comparación, digamos, que la Corte norteamericana es un tribunal muy sui generis, tiene una capacidad muy selectiva, es una jurisdicción muy privilegiada,
tiene una larga tradición, ¿no? O sea, con respecto a una Corte Suprema que lleva pocos asuntos, pero de enorme relevancia y que todo el mundo la sigue. Ese no es nuestro punto de comparación más inmediato. Yo creo que nuestro punto de comparación más inmediato serían los colombianos, los españoles, ¿no? Países más de la tradición de derecho codificado, con el tipo de problemas que tienen los jueces en el sistema de derecho codificado. Y ahí te digo que la Corte mexicana lleva poquitísimos asuntos. La Corte española lleva 15,000. La Corte colombiana lleva 3,000, pues que son poquitos, pero cuando yo analicé los números del Tribunal Constitucional alemán, español, me di cuenta que la Corte mexicana lleva muy pocos asuntos. Ahora, déjame poner un problema de principio. ¿Qué debemos esperar de la Corte? ¿Un tribunal de tercera instancia? Cuando no se pudo en el primero, se va al segundo tribunal, y si no se pudo, se va al tercero. ¿Un tribunal de tercera instancia, de casación? ¿O bien un tribunal que diga esto se vale y esto no se vale, y vale para todos? Bueno, o sea, la respuesta es clarísima. Y por ahí va tu pregunta con respecto a la Corte Suprema norteamericana. Lo que nos tenemos que estar moviendo es a una sentencia de enorme calidad con un caso que permita establecer la jurisprudencia que va a seguir todos los jueces del país. Y esa es un poco la función de los tribunales constitucionales y eso es lo que les da el poder a los tribunales constitucionales. No les da el poder, como hemos pensado, expulsar normas del ordenamiento. El mayor poder de los tribunales radica en mandar las señales de lo que tienen que obedecer la estructura de justicia. Pero en México resulta que tenemos una fórmula Otero y que de pronto el asunto llega a la Corte lo analiza, nuestros ministros, hombres inteligentes, sesudos, dos mujeres competentes, y dicen, bueno, en este caso la justicia protege a tal persona, pero solo a esa persona. Y el asunto que se ve en la Corte no tiene que ver con ningún otro mexicano salvo con el que llevó el asunto. ¿Eso debemos mantenerlo? ¿Debemos...? Mira, la fórmula Otero es solamente en amparos contra normas generales. La fórmula Otero es algo que se predica respecto del fallo, no respecto del razonamiento. Claro. Y entonces, nosotros yo creo, ya aprobaron la reforma amparo, la fórmula Otero ya se cayó, con la nueva ley de amparo, pero creo que el tema central es cómo vamos a hacer que los jueces sigan el razonamiento de lo que dijo el tribunal. Eso es lo que le da poder. No, de nuevo, el fallo, la posibilidad de expulsar normas del ordenamiento de forma general, se hace esporádicamente, poquitos casos, no es donde está el grueso de tu poder. Tu poder está en radicar, decir, a ver, ¿qué significa derecho a la defensa adecuada? Tiene que haber estos estándares. Si en el juez local de primera instancia no se cumplieron esos estándares, va para atrás. Y me gustaría, Ana Laura, que después de este corto al que vamos, nos digas qué tenemos que hacer para que, en efecto, la Corte mande estos grandes mensajes a todos los tribunales del país. Vamos a un corte.